Bueno, pero muy buenas tardes. Vamos a empezar el proceso de cortar esta lámina, una lámina de 3/8 calibre, equivalente a 10 milímetros. Lo vamos a cortar para tener listos el material de refuerzo para la reparación del eje trasero Hino 300 que tenemos montado en el banco de trabajo de Elco. Entonces, primero vamos a hacer los cortes. Tengo dos tramos, vamos a hacer dos refuerzos. Esta lámina la uso como regla, una regla de guía a la hora de hacer el corte. Me coloco la careta y así iniciamos el proceso de alineación y reforzado de un eje trasero que en estos momentos está fisurado y torcido, desalineado. Y vamos a empezar el proceso cortando el material que se requiere para reforzar. Coloco la antorcha marca Víctor Oxicorte. Elevamos la temperatura a punto fusión en el borde. Cuando ya tengo el punto fusión, aplico el gatillo. Voy a cerrar la careta, apagarla para que no me cambie el tono. Aplico el gatillo con el dedo pulgar, sale el chorro de oxígeno en el punto fusión de estado sólido a líquido. El chorro de oxígeno desplaza el material y tenemos un efecto de corte en una lámina de acero de calibre 3/8. Es un equivalente a 10 milímetros. Con esta lámina vamos a reforzar el eje trasero de un Hino 300. Bienvenidos a todos a tu canal Elco. Estamos compartiendo con todos ustedes una experiencia de trabajo en nuestras instalaciones. Elco se dedica al mantenimiento de partes automotores, vehículos de carga. No trabajamos vehículos particulares, automóviles. Trabajamos el área de vehículo pesado, de turbo en adelante. En estos momentos estamos haciendo el corte en una lámina de 3/8 con una antorcha Oxicorte marca Víctor que trabaja con gas propano y oxígeno. Las antorchas también se pueden trabajar con acetileno. Es un gas que tiene muchas más calorías que el gas propano. Nosotros trabajamos con gas propano porque sus cilindros son mucho más pequeños, más livianos. Y bueno, sentimos que también puede ser más económico porque puedo comprar una botella pequeña que igual fácil de transportar. Llevamos el primer corte. Estoy emparejando la lámina, ¿sí? Esta es una platina de media pulgada. A veces la usamos como regla guía para este tipo de cortes largos. Mido. Y empezamos nuevamente a aplicar el corte. Aquí tenemos punto fusión. Aplicamos el gatillo de la antorcha con mi dedo pulgar. Sale un chorro de oxígeno, aprovechando ese estado sólido a líquido que se forma en el punto más caliente, en la punta de la antorcha. Empezamos a hacer un movimiento suave, porque por ejemplo aquí me adelanto. Si me adelanto pierdo el corte, porque se pierde el punto fusión. Entonces tengo que volver a elevar la temperatura, perdón, y nuevamente aplico el gatillo de oxígeno de corte. Visualmente va uno viendo que todo marcha bien. Tiene que ser un avance constante, parejo. Si lo hacemos intermitente, muy seguramente
vamos a perder ese punto fusión. Estamos cortando una lámina de 3/8, que son aproximadamente 10 milímetros en espesor. Una lámina de acero. Esta lámina la vamos a usar para un proceso de reforzar una de las caras de un eje trasero, un housing marca Hino 300. Y aquí estamos cortando el material que se requiere para seguir con el trabajo. Quise adelantar primero el corte para que los refuerzos se vayan enfriando a temperatura ambiente. Hago el primer corte del primer refuerzo. Correcto. Y ahora hacemos el otro corte. Estamos usando un oxicorte marca Víctor, la antorcha. Estoy cortando 2 tramos de lámina, fabricando los 2 tramos de refuerzo. Esos tramos tenemos que limpiarlos con la pulidora, pero vamos adelantando parte del proceso. Ahora, el eje que vamos a trabajar es este que tengo acá. Bueno, ahora voy a colocar el eje trasero en esta diferencial. Y lo voy a trasladar de manera segura hacia la prensa hidráulica. Él está torcido, vamos a alinearlo. Hay que aplicar unas fuerzas de alineación. Y esas fuerzas las podemos aplicar con la prensa hidráulica. La prensa hidráulica fabricada en Elco. La diseñamos precisamente para este tipo de trabajos, donde un eje trasero podamos colocarlo fácilmente en su parte interna. Bueno, ahora vamos a subirlo. Estoy soltando un poco de cadena para poderle darle la vuelta. Y aquí está. Ahora ya podemos nuevamente agarrarlo. Vamos a llevarlo a la posición de las torres naranjas que tengo aquí a cada lado del eje. Yo creo que más o menos es la altura. Bueno, tenemos que graduar el espacio de trabajo. Eso es. Miro acá. La fuerza la vamos a ejercer aquí donde está la base. En su lado opuesto muy seguramente. ¿Sí? Eso. Hay que correrlo un poco más allá. Y es más o menos por acá. ¿Sí? Bueno.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar un puntero en este lado. Este puntero nos va a facilitar una referencia en el momento de giro. Esa referencia es para darnos cuenta si ya está alineado o le falta. Voy a traer un limpión para poder observar bien la referencia. De aquí estamos observando el eje trasero de un hino. Pero me gustaría empezar por el lado que está agrietado. Así que lo mejor va a ser invertirlo. Bueno, a ver. Así es. Ahora vamos el cuento, cuál es la recotita. Vamos soltando la diferencial para poder empezar el proceso. Ahora más luego nos toca nuevamente bajarla, pero para que no nos esté interponiendo la vista. Bueno, ahora le colocamos el carrier, esto es lo que llamamos carrier, esta carcasa de la diferencial, porque en las presiones no se vaya a descuadrar los 12 rotos que lleva. Después se nos vuelve imposible llevarlo a su posición. En este tipo de fuerzas y con una prensa parecida hay que asegurarse. Él está vencido hacia abajo porque está abierto. Lo que voy a hacer es enderezarlo, aplicar una fuerza acá. Ahí pueden ver cómo la presión de la prensa inmediatamente vence la resistencia del eje trasero. Está el día como nublado, solecito brilla por su ausencia, nos hace falta.
estoy instalando un puntero guía para después de hacer las fuerzas, mirar cómo está la alineación. Es un tornillo de 3/8, rosca corrida, y con este tornillo acerco la punta del tornillo a la superficie del puesto del rodillo, ¿sí? Voy a hacerle un poco más, ahí, quito presión y miro cómo está la alineación. La alineación la miramos de la siguiente manera: tomo una punto referencia, en este caso este, lástima la luz tan baja, no hay mucho sol, y luego lo coloco en el lado opuesto y ahí me muestra la luz, tiene mucha luz. Como está rajado, voy a aprovechar, ya que está rajado, y hay que aplanar esa parte, ¿sí? Si no estuviese rajado, estuviésemos aplicando mucha más presión. Cuando un eje, él vuelve y llega a su punto inicio de trabajo sin poder. Voy a disco de pulidora, la parte que tiene la fisura. Eso. Estamos aplanando la fisura que tiene el eje. Eso también nos ayuda a que nos facilite la alineación, ya que está rajado. Igual estamos cerciorándonos. Hay una soldadura. Al que aplanar vamos a estar más seguros que la nueva soldadura va a estar aplicada a nuestro estilo. No vamos a tener la duda si viene de raíz o está superficial. La única manera que tuviésemos para saber era con una radiografía, pero eso en nuestro medio de taller es en cierta manera muy duro decir que vamos a tener una máquina para tomar una radiografía. Se me ha extraviado una tuerca. Vamos a rescatarla de una vez. Y aquí está. Una tuerca donde va el jockey. Ya la tenemos asegurada. Ahora estoy acomodando la pieza para poder aplanar de una manera cómoda la totalidad de la fisura. Tenemos que estar seguros que todo está seguro, no nos vayamos a hacer daño. El chaflán tiene que ser profundo, en cierta forma del mismo espesor, del mismo calibre de la lámina que tiene
el eje. Así debe ser el chaflán, para que la nueva soldadura comience desde raíz, desde la parte más interna. Así es. Estamos reparando el eje de un Hino 300. Está fisurado, está desalineado. Esta fisura la vamos a profundizar con disco de pulidora. Correcto. Bueno. Vamos a ubicar la panorámica porque está lloviendo. Están cayendo gotas de lluvia. Así es. Gotas de lluvia. Claro que estaba afuera y me caía mucha gota, pero no veo tanta. Vamos nuevamente para afuera. Claro que está cayendo agua. Bueno. Vamos entonces a colocar la prensa nuevamente y vamos a aplicar otra presión. Ahora tomo como referencia el puntero y hago el giro a 180 grados. Así me muestra el lado opuesto que tengo de referencia. En estos momentos estoy viendo una luz como de 2 milímetros. Al girarlo, tengo una luz como de 3. O sea que él sigue todavía cedido por la fisura. Nuevamente, 1/8. Un octavo. Voy a acercar un poco más el puntero para hacer más precisa la luz. Y aquí lo tenemos en una medida excelente. Ahora, hoy veo cayendo mucha gota, mucha gota. Bueno, ahora vamos por la diferencial nuevamente
pero la del puente grúa que me traslada el eje al banco de trabajo. Aquí coloco la cadena. Sí, con mucho cuidado. Hacemos para levantar. Ahí es, ahí es. Y aquí ya lo tenemos ubicado. Preferible la punta de aquel lado. Bueno, los tornillos de aquí me están haciendo mal cuarto con la cadena. Así es. Así es. Bueno. Coloco el puntero. Bueno. Ahora vamos a colocar el puntero y aquí en este banco revisamos cómo sigue la alineación. El puntero es un punto de referencia que coloco en el puesto del rodillo, donde trabaja el rodillo. Tengo 4 puntos de referencia como una cruz, los 2 laterales y el de arriba y el de abajo. ¿Sí? Entonces, acerco el puntero a la superficie. Aquí lo tengo en cierta manera casi justo. Y le doy una
media vuelta, 180 grados, y aquí me doy cuenta cómo tenemos realmente la alineación. Gotitas de agua, vuelvo y la coloco en el lado opuesto. Tiene una mínima luz, quiere decir que está hacia abajo, está a favor. Ahora, como está a favor, nos toca, ya que no lo tenemos en la prensa, y aprovechando de que está agrietado, voy a pegarle una macetazo, a ver qué pasa. ¿Sí? A ver si se mueve o no se mueve. Bueno, voy a nuevamente a aplicar un chaflán. Necesito el tubo, y aquí está el tubo, para que me lo sostenga en una posición. Así es. Nuevamente vamos a chaflanar, porque ya después de haberle aplicado la presión en la prensa hidráulica, la brecha se cerró. Necesito nuevamente ampliar un poco más para empezar un proceso de soldadura. Voy primero a fijar esta punta. Y la vamos a fijar soldándola. Estamos reparando el eje trasero de un INE 300 que está fisurado, ya se había fisurado anteriormente. No sé si lo arreglaron porque estaba varado en el camino, le habían aplicado una soldadura. Pero estaba bastante desalineado, volvió y se rompió la soldadura. Aquí lo tenemos, estoy revisando. El lado de acá es preferible hacerle un poco más. Correcto. Ahora, antes de empezar a aplicar la soldadura, voy a acomodar el equipo y voy a tomarme un sorbo de café. El clima lo amerita. Clima frío, goteando, lloviendo. Delicioso café excelso colombiano. A la salud de todos ustedes. Así es. Aquí tengo la antorcha. Voy a traer y tengo una pinza de presión para colocar la masa del negativo del equipo de soldar. Me gusta colocarla preferiblemente directa, sin pinza. Reviso encendida, reviso cómo está amperaje y velocidad del hilo. Antes de soldar voy a precalentar.
un eje trasero fino. Ahora precalentamos con la antorcha. Los procesos desafortunadamente no son cortos, son un paso a paso tediosos. Así de que gracias a todos por su paciencia. Estamos haciendo un proceso de precalentamiento en la base. Este precalentamiento eleva la temperatura en la base donde vamos a aplicar soldadura. También es bueno porque me elimina un poco el exceso de lubricante que pueda estar en la zona donde voy a aplicar soldadura, donde lo que menos deseo es presencia de lubricante. Correcto. Bueno, ahora vamos a empezar a aplicar la soldadura. Soldadura MIG. Estamos aplicando soldadura MIG en la fisura de un eje trasero Hino 300. La carcasa del diferencial de la transmisión la tengo instalada porque estábamos en un proceso en la prensa hidráulica donde era necesario tenerla en su posición para que las fuerzas sometidas en la prensa no desfiguren la posición de los tornillos que aseguran la carcasa. Es la única manera de asegurar que la posición de los tornillos no vaya a cambiar. Si lo hiciéramos sin la carcasa, muy seguramente se descuadran, cambian de posición y cuando vayan a ensamblar la carcasa va a ser imposible ubicar los tornillos porque van a tener las posiciones corridas. Estamos aplicando soldadura MIG. Luego vamos a hacer un pulido y vamos a combinar. Vamos a aplicar soldadura electrodo 7018. Así es. Ya tenemos soldadura MIG en todo el alrededor de la fisura. Ahora voy a ubicar el equipo de electrodo. Usamos un equipo gladiador, una maleta inversora de 220 amperios. Eso. Bueno, aquí tenemos electrodos 7018. Traemos la careta de soldar. Hay que acercar la pulidora con la grata.
y voy a soldar. Voy a chaflanar, perdón. ¿Sí? Así es. No, que no tengo trabajo, no sé qué. Necesita de crédito. ¿Sabe quién es? Pero yo hasta el lunes no le trabajo. No, las mandaron, pero yo no vi lo mismo. ¿Y quién es Omar? ¿Quién es Omar? Creo que los que le cayeron nunca más se llaman. Bueno, Oscar, él entra a los clavos de usted. Oscar le está pintando un túnel al señor. Blanco. Limpiamos la soldadura superficialmente para asegurarnos que no hay porosidad. Es correcto. Ahora, reviso, ¿sí? Reviso cómo sigue la alineación. Aquí lo tenemos. Aquí lo bajamos. La alineación sigue excelente. Ahora vamos a aplicar soldadura electrodo 7018. Necesito un martillo porque después de aplicar el cordón necesito martillar suavemente, no golpes fuertes. Lo que me dé la capacidad del martillo sin ejercerle tanta fuerza para compensar un poco la tracción que ejerce la soldadura cuando se enfría. Bueno. Correcto. Voy a graduar un poco mejor el amperaje, voy a bajarle un poco. Así es. Yo escuchaba, entonces no voy por la madera. No lo por ahora. Que mañana por la madera, entonces me lo las 12. Pues yo le voy a hacer. Bueno.
Así fue. Sigo el proceso de soldadura. Martillo para aliviar un poco la tensión. Correcto. Estamos excelente en alineación. Ahora voy a pulir en la parte superior de una vez, donde va a sentarse el refuerzo. En estos momentos me gustaría aplicar un poco de soldadura para que me llegue al nivel que deseo. Correcto. Estamos reparando el eje trasero de un Hino 300. Estaba desalineado, estaba fisurado. Eso es. Así es. Reviso nuevamente alineación. Punto de referencia arriba, 180 grados. Y tenemos la misma luz. Ahora, quiero invertirlo de una vez para saber cómo está la alineación de la otra punta.
Correcto. Correcto. Lo ubico bien, ahí cayó en su puesto. Y miro la alineación. Bueno, en estos momentos está vencido hacia arriba, ¿sí? Lo miro a 180 grados, media vuelta, tiene una lucecita. Esa lucecita posiblemente se la reparemos con la soldadura. Voy a chaflanar nuevamente la grieta, la soldadura que tiene, igual para cerciorarme que si viene de donde debe corresponder, desde la parte más profunda. Entonces, estamos haciendo un proceso de chaflán con pulidora, disco de pulidora. Este proceso de chaflán debe ser profundo, del mismo espesor que tiene el eje en su lámina. Cuando ya empieza a llegar a su punto más mínimo, empieza a colorarse, tomar un color, el material como morado, azul morado. Eso no quiere decir que deja que pase al otro lado. Estamos en un proceso de chaflán. Igual voy a aprovechar y quitar un cordón de soldadura que tiene superficial. Bueno, ya lo tenemos bien profundo. Ahora vamos a empezar a aplicar un cordón de soldadura, soldadura MIG. Que lo tenemos.
Correcto. Voy a limpiar y vamos a aplicar electrodo 7018. Correcto. Ahora aplicamos 7018. Estoy aplicando un cordón al borde, a uno de los bordes. Correcto. Sí. Voy a traer la grata para limpiar el área que estamos soldando. Estamos reparando un eje trasero de un Hino 300 que estaba desalineado. Correcto. Ya tenemos una punta reparada. Estamos en la otra. Vamos a aplicar otro cordón de soldadura para llevarlo al nivel.
Así es. Bueno, mientras que eso se reposa, vamos a pulir las platinas de refuerzo. Las láminas de refuerzo son las que se cortaron al comienzo del directo. Estas son las láminas con que vamos a reforzar el eje trasero. Correcto.
Bueno, estamos en el proceso de reparación de un eje trasero de un Nino 300. Ahora vamos a pulir esta última soldadura que tenemos para empezar a instalar el refuerzo. Pulido, voy a revisar alineación, punto de referencia acá, correcto, cierro un poco más el punto de referencia, excelente, muchas gracias.